Saludos a toda la comunidad del consultorio. Como siempre, les sugerimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Martelis Jusino TV, y le dé a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Un abrazo muy especial a toda la comunidad en Florida que nos está viendo y también en Venezuela, en México, en España y en Alemania. Si usted tiene dudas sobre el tema del que vamos a hablar hoy, con mucho gusto puede ponerlo en los comentarios, o si quiere sugerirnos cualquier otro tema relacionado a la salud, que es común, ¿verdad?, a todos los que vivimos en este universo, puede sugerirlo en los comentarios y los vamos a estar, ¿verdad?, pues revisando para atender las preocupaciones que ustedes tengan. Hoy vamos a hablar de un tema del que en el año que llevamos haciendo este podcast no hemos hablado nunca, pero me parece bien importante que usted como consumidor esté bien orientado, y son las reclamaciones de impericia médica y su efecto en los médicos en Puerto Rico y en la industria de la salud en general. Conmigo se encuentra Víctor Santiago, él es presidente de PR Medical Defense. Buenos días, Mireli. Un experto en estos temas. Seguro que sí. Vamos a estar hablando sobre esto, pero quisiera saber primero cómo nace PR Medical Defense y cuáles son los servicios que ofrece. Pues mira, Puerto Rico Medical Defense nace como una iniciativa de un grupo de médicos en el 2003, en un momento histórico donde había una escasez de disponibilidad de los seguros de impericia médica para la clase médica. Entonces, este grupo de médicos decide formar una compañía mutualista y al cabo de los años la convierte en una compañía por acciones para poder entonces ofrecer otras líneas de productos, entre ellas lo que serían los límites primarios, límites de exceso, seguros para cubrir la responsabilidad vicaria de las corporaciones, y también tenemos seguros para cubrir los riesgos cibernéticos en las oficinas médicas. Interesante. También tenemos un programa muy importante para los aliados de la salud. También ofrecemos ese producto para los que son las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los optómetras. Sí, que son parte del componente que son parte que asiste del sistema de salud. No necesariamente son médicos, pero trabajan en complementar esos servicios que se le ofrecen a los pacientes durante su tratamiento. O sea, que ustedes son una aseguradora que se especializa. Especializados completamente. Nosotros, nuestra compañía se ha especializado en seguros de impericia médica. No hacemos otro tipo de seguros fuera de esa categoría. ¿Y cómo se diferencian de sus competidores? Pues mira, nosotros somos una compañía 100% local. Somos una compañía que tenemos una gran agilidad en la toma de decisiones y en los procesos relacionados a suscripción y manejo de los casos. Ofrecemos una amplia variedad de productos a unas primas competitivas y, como me acabo de mencionar, pues también lo ampliamos a estos segmentos adicionales como lo son los aliados de la salud. Ustedes, como aseguradora que tienen estos productos bien específicos para la comunidad o la industria de la salud, ¿cómo está la situación actual? Midamos la temperatura de la industria de la salud y la clase médica. ¿Dónde estamos? Pues mira, yo diría, si hacemos un poco, ¿verdad?, si le damos un poco de pensamiento, basta con ver los medios de comunicación todos los días. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo donde se habla mucho de la escasez de médicos en Puerto Rico. Se habla mucho, y esto lo vemos incluso nosotros mismos como pacientes en nuestra familia, vemos el tiempo que toma a veces poder obtener una cita médica cuando necesitas un especialista. Meses, a veces más de un año. A veces estamos hablando de meses. Vemos que hay unas situaciones relacionadas a las instituciones hospitalarias. Vemos más consolidación, vemos los llamados agotamientos, ¿verdad?, del personal que tenemos en los hospitales. Reformulación de servicios, algunos se han ido estrictamente por salud mental, por ejemplo. Definitivamente. Y tenemos también, ¿verdad?, los riesgos relacionados a la pérdida de fondos federales para el sistema de salud. Pues ya esos son otros aspectos, ¿verdad?, que que hay que esperar a ver cómo se desarrollan en la política pública. Y pues obviamente cuando uno ve todo esto, también ve que los estudiantes de medicina, también muchos de ellos consideran alternativas en los Estados Unidos, de ir a trabajar a hospitales en Estados Unidos. Y esos detalles, pues quizás cuando uno los mira,
al final del día todo apunta a que afectan al paciente. Y pues esto tenemos que atenderlo con esfuerzos multisectoriales de la industria. Precisamente por eso que usted está mencionando, ustedes hacen un estudio de mercado, que es la radiografía de la clase médica en Puerto Rico. Y es tan importante tener la información para poder tomar decisiones empresariales, pero también de política pública, para saber dónde estamos parados. Sí. ¿Qué dice ese estudio? ¿Qué dice esa radiografía? Pues mira, ese estudio fue una iniciativa que hicimos a finales del año pasado y nos dio una información muy relevante. Lo primero es que debemos diferenciar de la cantidad de médicos licenciados que tenemos en Puerto Rico. Se estima es alrededor de unos 12,800 médicos licenciados. Ahora bien, de ese total, hay cerca de 9,800 que son los que están activamente practicando. Porque una persona puede mantener su licencia, pero no necesariamente tener una oficina ofreciendo. Claro. Hay muchos médicos que incluso en su etapa ya de retiro, pues mantienen sus licencias, pero no necesariamente están ejerciendo. Y eso pues es importante tener esa distinción. Lo otro importante que vimos en el estudio es que las situaciones de escasez de médicos mayormente se dan en las especialidades. Cuando uno va a buscar a un neurólogo, un nefrólogo, un reumatólogo, cuando son especializaciones neurocirujanos, cuando son cosas bien particulares y más específicas, ahí es donde más retos va a tener el paciente en conseguir esos servicios médicos. Cuando miramos entonces hacia futuro, una de las cosas que quizás preocupa un poco más es que, y pues surge la edad también de esos especialistas de este estudio, correcto, y es que estamos hablando de que cerca de un 28% de la clase médica está en unas edades mayores de 60 años ahora mismo. Y un 28% es bastante. Y un 28% es una cantidad alta. Pero más preocupa el hecho de que en los próximos 3 años, en especialidades bien específicas como cardiología, urología, ginecología, incluso dermatología, vamos a ver que esa cantidad va a aumentar a un 40% de esos galenos va a estar en edades mayores de 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es importante tomar en consideración que no es que estos médicos no estén no es que se vayan a retirar todos a la vez, ni mucho menos, ni es que no estén en una edad productiva que no puedan continuar. Definitivamente la experiencia que tienen es invaluable y pueden continuar ejerciendo su práctica. Quizás sí tenemos que considerar el factor que es razonablemente correcto pensar que esos médicos van a querer reducir un poco su carga de trabajo en ese momento. Van a comenzar a transicionar. Van a comenzar a tener unas transiciones donde quizás se reduce las guardias en los hospitales, donde quizás dejen de hacer ciertos procedimientos que antes hacían. Eso se da mucho en el caso de los ginecólogos obstetras, que de momento deciden, pues yo voy a seguir mi práctica de ginecología, pero voy a dejar la obstetricia. Sí, no voy a atender partos. No voy a atender partos, es lo que queremos quizás decir. En otros casos, a lo mejor el médico puede determinar, pues mira, voy a bajar un poco la carga en la oficina y en vez de trabajar 5 días, pues voy a abrirla 4 o voy a abrirla 3. O sea, son cosas, decisiones personales que van a ir tomando a lo largo de su carrera. Pero si hubiese un mecanismo para reemplazar a esos médicos donde los estudiantes y la cantidad de residencias fueran suficientes, pues eso eventualmente, y sabemos que hay iniciativas pues que se han estado conversando en el gobierno sobre esto. Hay varias entidades envueltas, ¿verdad? En lograr incentivar que estos estudiantes se queden y pues puedan tener la oportunidad de quedarse sirviendo y que haya ese Puerto relevo Rico. Generacional a nivel profesional. Correcto, pues esa es la clave. Si sabemos que tenemos unas
unos médicos en unas edades cercanas a retiro, donde algunos pues también han considerado moverse hacia los Estados Unidos buscando otras oportunidades, pues que podamos reemplazarlos con médicos internos, ¿verdad? Y podamos compensar esa fuga de médicos. Bueno, entrando más de lleno en el tema de lo que es la impericia, pues obviamente me parece que es de umbral definir que lo es. En los casos de daños y perjuicios, pues hay 3 requisitos de una causa de acción. Tiene que ocurrir un evento, tiene que haber un daño y tiene que haber un componente de negligencia. Correcto. La impericia médica es una práctica mucho más especializada Sí. que estos 3 elementos y mucho más complejo que estos 3 elementos que se van desglosando poco a poco. ¿Qué es eso de la impericia médica? Pues mira, para poder hablar de impericia médica, me gustaría quizás dejar establecido que debemos de partir de la premisa, número 1, de que la medicina no es una ciencia exacta. ¿Okay? Pueden haber situaciones, van a haber situaciones que no han necesariamente sido contempladas, ¿verdad? Sí, claro. No es como decir no 1 más 1 es 2. No es como una matemática. Exacto. Correcto. Entonces, lo otro que me gustaría dejar establecido es que debemos de partir de la premisa de que los médicos ejercen su profesión en completo cumplimiento, ¿verdad? de sus cánones éticos de la profesión médica. Así que ningún médico sale un día a decir, vas a ver cuántos pacientes voy a afectar hoy por X o Y. ¿No? Claro. O sea, es una cuestión que es un principio de que su rol es para beneficiar a los pacientes, para mejorar su calidad de vida, para tratar enfermedades, para salvar vidas. Se hace un juramento. Ese es su juramento. Así claro. que tenemos que partir también de la premisa de que ese es ¿verdad? el rol del médico en su día a día. Entonces, cuando hablamos de impericia, pudiésemos definirlo como un acto, un error o quizás una omisión en el proceso de ofrecer el servicio médico a un paciente. Pero debe de haber 3 requisitos importantes que se toman en consideración. Número 1 es que debe de haberse apartado el tratamiento o el diagnóstico del estándar de cuidado médico. Lo segundo importante que debe de suceder es que haya habido un daño, ¿verdad? al paciente. Y lo tercero importante es que haya una solicitud de compensación económica para resarcir ese daño que se está alegando. Y supongo que tiene que haber una relación entre ese acto de omisión y el daño. Definitivamente tiene que existir esa relación. Y esto, pues, obviamente se va a ver, y cada caso, y esto también es otra de las cosas que me gustaría pues, establecer, que es que cada caso de impericia es diferente. No hay 2 casos que tú puedas decir tienen 100% las mismas características o los mismos factores. O sea, estamos hablando de que todos los casos son diferentes y vamos a tener en algunos casos situaciones que son meritorias, donde hay que examinar esos daños, donde ese paciente pues tuvo quizás algunas situaciones con ese tratamiento, pero también vamos a ver bastante situaciones donde no son impericias, donde se sigue viendo, ¿verdad? Estas reclamaciones, pero terminan desestimadas o terminan siendo retiradas por los mismos demandantes porque no se logra quizás determinar o justificar los daños, porque no se logra poder demostrar cómo se apartó ese médico del estándar de cuidado. Y eso es así en todos los casos de daños y perjuicios. No todo acto o omisión es susceptible de una reclamación. No, definitivamente. La gente piensa que cualquier acto o cualquier omisión, incluyendo a veces habiendo un daño, no es susceptible de una reclamación. Hay unos elementos que se tienen que cumplir para que pueda ser una reclamación legítima. Definitivo. Y luego hablaremos de
si es pertinente, ¿verdad?, de las cuantías, pero los ciudadanos deben estar conscientes de eso. Sí. O sea, hay unos requisitos en ley, que no es que a mí me dio la gana. Hay unos requisitos en ley cuando usted hace una reclamación que usted tiene que cumplir en el tribunal, y si no los cumple, pues, sí, pues no hay caso, como decimos los abogados. Mira, una de las cosas, y volvemos, son temas que a veces son sensitivos, pero vamos a tomar, por ejemplo, un caso donde una persona tiene un accidente de tránsito y pues lamentablemente tiene unos daños, la llevan al hospital, llega en un estado de gravedad, allá se atiende, se trata de estabilizarse, siguen protocolos, etcétera. Y lamentablemente, pues vamos a decir que esa persona fallece. Obviamente es una pérdida para la familia, es doloroso el proceso, pero en una situación como esa sería injusto decir, pues la responsabilidad del daño que ocurrió a ese paciente fue del médico. Porque hay que preguntarse cuál es la causa. ¿Qué fue lo que causó? ¿Por qué llegó en ese estado? ¿Sí? ¿Cuál fue el protocolo? ¿Se siguieron los protocolos? Si todo se siguió al pie de la letra, pues esa persona lamentablemente venía ya con unos daños de ese accidente. Claro. Que pudo haber sido cualquier médico, el que estuviese allí en esa sala de emergencia, y el desenlace iba a ser el mismo. Ahí es que quería llegar, ¿verdad? En ese punto. Y esto es parte de cómo se diferencia la impericia médica de otras reclamaciones. Por eso es que es importante saberlo diferenciar. Uno de los casos también, o quizás un elemento que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros como pacientes consentimos en dar nuestra aprobación para estos procedimientos médicos, para ciertos tratamientos. Pues tenemos que estar conscientes que ese proceso de conversación con el médico es bien relevante para aclarar esas expectativas y que luego no nos veamos en una situación donde el resultado no era lo que yo esperaba. Y entonces pensemos que eso puede dar paso a una reclamación por impericia. Pues eso no necesariamente debe considerarse un caso de impericia médica. Y yo añado mucho que a veces hay una serie de documentos que usted siempre le van a dar en la oficina médica. Y a veces, ¿verdad?, le dan la tabletita y la gente empieza a firmar. Usted está firmando. Tiene que leer. Es su responsabilidad leer ese documento que usted está firmando para saber lo que está firmando, y ahí están los consentimientos y las explicaciones donde usted está estampando su firma. Lamentablemente a los puertorriqueños yo siempre digo a la gente, no nos gusta leer, pero tiene que hacerlo. Porque ahí hay información importante para usted como paciente, y es su obligación y su responsabilidad leer eso que usted está firmando. Y si tiene alguna duda, pues ahí tiene el personal de la oficina, tiene el médico, para, como usted dice, puedan discutir por eso, esos elementos. Precisamente por eso siempre yo lo llamo como responsabilidad compartida, ¿verdad? Es una responsabilidad compartida. No puede ser una responsabilidad 100% del médico. Es una responsabilidad compartida porque yo como paciente debo de tener esta conversación con el médico y poderle explicar qué es lo que yo estoy buscando, cuál es mi expectativa con el tratamiento, cuáles son mis condiciones, cuáles son, ¿verdad?, esos síntomas que estoy teniendo. Y el médico poder explicar en detalle cuáles son las alternativas de tratamiento, cuáles son, ¿verdad?, los pros y los contras de cada una de esas alternativas, medicamentos disponibles, procedimientos quirúrgicos disponibles, y llegar a un entendimiento que al final del día va a estar incorporado de una forma u otra dentro de ese consentimiento informado, que va a tener todas esas posibilidades, ¿verdad?, de situaciones que pudieran suceder, o todas esas recomendaciones y todos esos efectos positivos que pueden lograrse dentro de ese tratamiento médico. Antes de entrar en lo que son las estadísticas de las reclamaciones,
quiero abundar un poco sobre lo que usted dijo. Hay una conversación y hay una transparencia y una honestidad que el médico va a tener con usted, el doctor o la doctora, pero usted también tiene que tenerla. Eso tiene vuelta. Definitivo. Si usted tiene que decirle todos los medicamentos que está utilizando. E inclusive he entrevistado médicos aquí que dicen, también les pregunto, brebajes, tesis, medicina. Sí. Usted tiene que decir todas las condiciones de salud que usted tiene, no lo puede esconder, porque entonces eso afecta el criterio del médico. Entonces, usted es el responsable de eso. Sí. Tiene esa conversación es privada, es confidencial. Es confidencial. ¿Por qué es confidencial? Para que usted diga y se abra con el médico y le diga todo lo que está utilizando, las comorbilidades que usted tiene, etcétera, etcétera, para que pueda tener el mejor assessment del médico. Mira, eso es un punto súper importante porque a veces el puertorriqueño es un poco tímido compartiendo esa información. El médico me va a regañar. Pero si le digo que estoy tomando esto otro, tiene que decirlo. Pues entonces, y entonces, si no damos la información completa, pueden haber interacción entre medicamentos, pueden haber interacción entre suplementos y que quiten, ¿verdad?, efectividad en los tratamientos médicos. Pueden pasar muchísimas cosas. O sea, puede haber hasta un cambio en el tratamiento de acuerdo a lo que el paciente esté, ¿verdad?, tomando o las diferentes síntomas que tenga. Así que no debemos de tomar eso, ¿verdad?, muy a la ligera. Muy a la ligera. Porque está jugando con su salud. Porque es usted. Es usted. O sea, se está engañando a uno mismo. Es usted. Así que es un punto bien importante tener esa transparencia con el médico y tener la confianza de explicar absolutamente todos los padecimientos para que la solución propuesta en términos de tratamiento y el diagnóstico pues sea la más certera posible. ¿Tenemos estadísticas sobre las reclamaciones de impericia? Pues mira, ¿y qué nos dicen? Es un poco, no, vamos a decir que no hay unas estadísticas actualizadas en una sola fuente que uno pueda ir a buscar estas estadísticas, pero hay algunos indicadores. Está el National Practitioner Data Bank. También la Junta de Licenciamiento debe de tener pues cierta información sobre estas reclamaciones, ya que se reportan, ¿verdad?, cada vez que ocurren. Pero una de las estadísticas, fíjate, que más a mí me sorprende y quizás no está muy conocida, y es que se estima que entre un 70 a 75% de las reclamaciones presentadas de impericia médica terminan desestimadas o terminan retiradas por parte del demandante. Entonces, 75. Cerca de un 70 a 75%, y es bien similar, oiga, eso con Estados Unidos. Bien con Estados Unidos también. Entonces, eso es bien alto. Eso lo que te da es una indicación de lo que estábamos hablando un poco más adelante, donde quizás hay una confusión entre lo que puede ser una impericia y lo que no. Y a lo mejor yo pienso, pues tuve una desviación, ¿verdad?, de lo que yo esperaba de este tratamiento. Pues pongo una reclamación. Pero esa reclamación después no procedió. Pues esa reclamación que no procedió está entre ese 70-75%. ¿Y cuál es el impacto de esas reclamaciones en los médicos? Pues mira, hay un impacto bien importante que a lo mejor a veces no tomamos en cuenta, y es que, y esto no aplica a los médicos únicamente, yo creo que aplica a cualquier otra profesión en términos generales, y es que por naturaleza nadie quiere estar envuelto en una reclamación, y mucho menos en una demanda donde hay una reclamación por daños o una reclamación monetaria por las razones que sea. Así que el primer impacto que esto tiene en un médico, yo creo que va relacionado a su estado emocional. O sea, lo primero que va a tener es estrés. Wow, tengo ahora que bregar con esta situación, con esta demanda, con este caso. Lo segundo que se va a afectar es la familia.
La familia también, esto envuelve a la familia, esto es un efecto psicológico, o sea, esto envuelve, mira, te estoy pasando por esta situación, tengo este proceso legal. Y fíjate, otra estadística importante, ya que estamos hablando de esta parte, es que las reclamaciones de impericia, usualmente el tiempo que toman en resolverse varía, ¿verdad? De una a otra, pero en promedio son años. Estamos hablando a veces 2, 3 años y a veces muchísimo más. Yo diría que mucho más. He visto mucho casos más de 10 años, 12 años, los he visto en nuestra industria. Pero en promedio 2, 3 años. Y yo creo que tener ese médico expuesto, ¿verdad? A tener que participar en todo este proceso de defensa por un periodo tan prolongado de tiempo, tiene un efecto. Tiene un efecto emocional, yo creo que alto. Ahora, yo creo que cuando vemos esa cantidad de reclamaciones que se desestiman, tenemos que también entender que estuvieron en ese proceso dentro del marco legal, ¿verdad? Porque hubo que defender al médico, hubo que ir a vistas. Que yo me imagino que usualmente terminan archivándose después del descubrimiento de pruebas. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos también cargando al sistema judicial con todas estas demandas. Estamos tomando tiempo de estos médicos. Estamos incurriendo, ¿verdad? También en gastos de defensa y todo este tipo de cosas. Así que ¿verdad? Es un proceso que toma tiempo, es un proceso complejo, es un proceso que hay que el médico se tiene que envolver. ¿Qué es esto de la medicina defensiva? Pues mira, el concepto de medicina defensiva surge como, vamos a decir que es un nivel cautelar adicional de parte del médico por temor a ser demandado. Y obviamente vivimos en un ambiente donde es propenso al litigio, donde estas demandas pues se dan y se dan con frecuencia. Y entonces un médico puede dentro de su práctica determinar y dentro de su plan, ¿verdad?, de manejo de riesgo, yo voy a ser bien cauteloso, tú sabes, con estas decisiones, quizás pidiendo unos estudios médicos adicionales, quizás haciendo algunas ¿verdad? Pruebas diferentes o quizás teniendo un approach quizás un poco más conservador con el tratamiento de ese paciente. ¿Y cuál es la participación de ustedes cuando surge una reclamación como esta de impericia? Pues mira, nosotros... ¿En qué momento entran ustedes? Sí, nosotros entramos tan pronto el médico recibe una reclamación, pues debe notificarlo a través de su representante, ¿verdad? Su productor de seguros o representante autorizado de seguros, y notificarlo a la compañía. En este caso, pues, a nosotros como asegurador. Nosotros en ese proceso empezamos a trabajar de la mano con el médico en investigar el caso, en empezar a recopilar información, asignarle la defensa correspondiente, el bufete legal que lo va a estar representando, y vamos a trabajar de la mano con él en todo momento, desde que esa reclamación llega hasta que se cierra ese caso. En cualquier modalidad, es decir, porque puede ser una reclamación que viene la famosa carta de interrupción de término, donde se le avisa... Son las reclamaciones extrajudiciales. Extrajudiciales, donde envía el abogado la cartita que está interrumpiendo el año para demandar con la firma del abogado, pero igual puede llegar a un emplazamiento, es decir, el comienzo de un proceso judicial de carácter civil. Correcto. Y cualquiera de las modalidades... Cualquiera de las modalidades, el médico tiene que informarlo inmediatamente a la compañía. Incluso lo recomendable es desde el momento en que surge un incidente que el médico pueda entender que pudiese haber algún tipo de reclamación. Pero
Algo también que tenemos que tomar en consideración en este proceso es que es importante que el médico entienda que cuando se reciben este tipo de reclamaciones, son alegaciones que están incorporadas en esa reclamación o en esa demanda. Corresponde después a un tribunal competente, Claro. luego de examinar las pruebas, luego de examinar el peritaje, que es parte de los servicios, ¿verdad?, que nosotros tenemos, el peritaje de un banco. Por lo que usted dice, a los médicos le da como mucho estrés cuando le llega la carta o le llega la demanda. Definitivamente. Pero como usted dice, son alegaciones y yo añado, el profesional legal que firma una demanda, las reglas de procedimiento civil establecen que usted con su firma está certificando la veracidad de lo que hay ahí. Mucho ojo, porque en casos de impericia, el Tribunal Supremo se ha expresado particularmente sobre eso y los abogados y abogadas tenemos que ser muy cuidadosos. Pero eso está sujeto a prueba. Y usted dice que el 70%, 75% se desestiman, se archivan para que la gente entienda. Pues quiere decir que en ese proceso de descubrimiento de prueba no hay evidencia que sostenga esa reclamación. Y a veces probablemente usted dirá hasta antes del descubrimiento de prueba. Eso es correcto. Así que, y esto pues tú lo conoces, ¿verdad? Muy bien estos procesos. Así que, y para mí es importante pues que eso se conozca en términos de que son alegaciones que se van a revisar, que se van a examinar, que se tienen que poder demostrar con peritaje y después pasar por el proceso de un tribunal competente que tomará la determinación de si procede o no algún tipo, ¿verdad?, de remedio en ese caso. Pero la aseguradora va a hacer su trabajo. Correcto. Y va a investigar y créame que hay récord de todo. No hay nada que se oculte. O sea, yo como abogada, pues no he visto casos de impericia, pero he visto casos de daños y perjuicios. Y van a pedir una serie de información para validar esas condiciones, como su uso del plan médico de 5 años o hasta 10 años. Así que eso va a estar ahí si usted recibió tratamiento. Si usted tuvo un accidente y se lesionó la espalda y entonces le dice al médico, no, pero eso va a aparecer ahí. Esas reclamaciones anteriores, incluso hasta accidentes de tránsito que uno haya tenido, existen récords que las aseguradoras tienen. Así que en el proceso de investigación vamos a saber exactamente todo el historial suyo, ¿verdad? Para poder aquilatar responsablemente y legítimamente las reclamaciones que se están haciendo. Sí. Es que a veces la gente piensa que uno no se va a enterar, pero siempre se entera uno. Sí. No, y es importante que la ciudadanía esté consciente de eso. Sí. Esté consciente de eso. Al igual que los abogados, los médicos, como condición, ¿verdad?, de su licencia y por sentido común también, participan de formación de educación continua. Correcto. Las leyes van cambiando, la medicina va cambiando. Y me imagino que eso también es esencial. Primero porque el médico quiere estar al día con lo último, ¿verdad? Quiere ofrecer el mejor servicio. El licenciamiento también lo pide. Y eso también les asiste a dar el mejor servicio posible. Y los ayuda, ¿no? Los ayuda a evitar casos de impericia. Pues mira, la educación continua es esencial. Los médicos, al igual que los abogados, o sea, son profesiones que tú nunca terminas de estudiar. Tú tienes que seguir... Todo va cambiando. Tienes que seguir actualizándote, tienes que seguir... Van a haber regulaciones nuevas, van a haber procesos nuevos. Medicamentos nuevos, procesos nuevos. Tratamientos nuevos. Así que en ese sentido la educación continua es esencial para que los médicos puedan evitar situaciones, ¿verdad?, de reclamaciones en su práctica médica. Y lo hacen. Yo estuve en la última convención del Colegio de Médicos y eso estaba, mire, tepe a tepe de médicos, de doctores y doctoras recibiendo su educación continua porque todos quieren estar al día. Pues, claro que sí. Definitivamente. Así que eso es sumamente importante. Algo que sí he visto con respecto a la educación, especialmente en las nuevas generaciones, es que los currículos universitarios deberían de incorporar más información sobre los aspectos de manejo de riesgo en la oficina médica, los aspectos de permisología y todos los requisitos que tienen que tener o cumplir regulatorios los médicos en sus prácticas. Hay veces que yo he tenido oportunidad de hablar mucho con estudiantes y me dicen, mira, nosotros
no nos hablan tanto de este aspecto, ¿verdad? De cuáles van a ser los riesgos que tenemos en esta práctica, si nos demandan, si porque el estudiante está enfocado en terminar su práctica, claro, está en terminar sus estudios. ¿verdad? En terminar sus estudios para comenzar su práctica, está endeudado. Muchos de ellos terminan con unas cantidades bien altas de préstamos. Están locos por cuando se gradúen poder comenzar a poder facturar y empezar a generar, ¿verdad? Sus ingresos. Pero entonces se enfrentan a los problemas, ¿verdad? Que conocemos de credencialización y todo este tipo de cosas. Así que realmente no tienen fácil esa transición. Así que estos currículos sería positivo añadir algunos aspectos adicionales sobre manejo de riesgos, sobre documentación legal en la oficina, y sí hay algunas cosas, pero todavía requiere mucha más atención y dedicarle más tiempo también a esa parte, en adición, ¿verdad? Claro. Al conocimiento técnico médico. Porque es parte de la práctica, y coincido con usted. Hemos hablado un poco sobre el rol que juega la comunicación con los pacientes en la prevención de demandas, pero no sé si se nos ha quedado algo, así como las expectativas que pueden tener, que expectativas claras que tienen que tener los pacientes para evitar malos entendidos que redunden después en una reclamación que termine siendo archivada. Sí. Mira, yo creo que el aspecto de la comunicación, pudiésemos hablar de un ejemplo. Vamos a decir que tienes este paciente pues que desea hacerse un proceso estético, vamos a decir una abdominoplastía, pues que es remoción, ¿verdad? De grasa del área abdominal. Y vamos a pensar pues que está en este proceso de conversación evaluando, ¿verdad? Los posibles alternativas que tiene. Pues esa comunicación con el médico tiene que ser bien clara y debe de poderse establecer las expectativas. Mira, en estos casos puede quedar alguna cicatriz. En estos casos tienes que tener estos cuidados antes de la operación. Tienes que tener estos cuidados después de la operación. Déjame mostrarte unas fotos de procedimientos que he hecho antes, cómo han quedado, y que sea una decisión informada del paciente. Ya yo sé que puedo tener ¿verdad? Todos los cuerpos cicatrizan distintos, todas las personas pues tienen diferentes condiciones, diferentes condiciones de salud que pueden afectar la cicatrización. Que pueden afectar la cicatrización y todo lo demás. Pues entonces, ahí es que está la clave. Si entendemos y estamos claros de que, mira, estos son todos los beneficios que tiene este proceso, este tratamiento, y si todo sale a la perfección como hemos hablado, esta va a ser el resultado final donde tú vas a estar, ¿verdad? Satisfecho con el servicio que recibiste de ese médico. Se llama adherencia al tratamiento. Correcto. Hay que seguir las recomendaciones. El médico le dice, usted no puede fumar antes, durante y después de la operación porque se afecta la cicatrización u otras cosas, pues usted tiene que hacerlo. Y entonces, ¿por qué eso es importante? Porque si después entonces resulta que luego de varios meses todavía hay una cicatriz que a lo mejor nadie quería terminar con ella, pero se habló en el proceso de discusión donde, mira, existe una posibilidad de que esto sea una parte inherente del procedimiento, ¿verdad? Que se está realizando. Tú lo consentiste y digo, pues sí, en las probabilidades mayores es que va a salir todo perfectamente bien, pero si termino con esta cicatriz, no puedo realmente achacarlo a que eso fue una impericia, ¿verdad? Porque yo lo consentí, yo vi, lo discutí con el médico, llegamos a unos entendimientos, está desglosado, ¿verdad? Dentro de mi consentimiento. Y el paciente tiene que entender que todo tratamiento, así sea farmacológico, quirúrgico, envuelve un margen de error. Tiene unos riesgos, ¿verdad? Correcto. Cuando usted busca un medicamento, yo sé que la gente, yo vuelvo con lo mismo de leer, que a usted no le gusta leer, pero cuando usted busca un medicamento en una farmacia, sí, usted le dan una hoja bien, yo seré quizás como anormal, pero usted le dan una hoja bien larga, yo la leo. Y si usted la lee, usted va a ver todas las advertencias que hay ahí. Y ese es el medicamento adecuado para usted. Pero están todas esas advertencias. Así que tú eres de las que lee los efectos secundarios. Yo leo todo, tú lees todo lo que dan en la farmacia. Yo soy como abogada al fin, me lo leo. Pero eso se lo dan a usted por una razón. Sí.
Eso se lo dan por una razón. Usted tiene que leerlo. Después, ay, pasó tal cosa. Pero es que se lo dieron. Sí. Estaba ahí puesto. Es por una razón. Mira, hasta lo acetaminofén. Si usted mira el pote, Sí, tiene un unas montón de advertencias. Y eso, indicaciones obviamente, son regulaciones para que usted esté informado. Eso está ahí para eso, para que usted lo lea. No es para que lo evite o no lo evite. Hay un aspecto que me parece bien interesante de la inteligencia artificial ahora, que ha llegado y se ha metido en todas las áreas de las industrias. Sí. Y eso incluye la medicina. Pero esas tecnologías han ayudado muchísimo. Aquí entrevistamos a un doctor, un ortopeda, que hablaba sobre cómo los robots les ayudan a hacer la precisión, pero siempre está la mente y el ojo del médico, ¿verdad? Una asistencia. ¿Cómo esto les ayuda a minimizar reclamaciones de impericia? Pues mira, Profesional. esto es un tema sumamente interesante. La realidad es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Yo creo que esto va a continuar en un proceso de desarrollo rápido, aunque hay que reconocer que todavía falta mucha regulación y falta todavía un marco legal que está por definirse, pero hasta que no se empiecen a ver situaciones, ¿verdad? En los diferentes tribunales, pues esto no se va ¿verdad? a poder determinar. Sin embargo, no deja de ser una extraordinaria herramienta de trabajo. No debería de reemplazar, ¿verdad?, el juicio médico en su totalidad, pero va moviéndose aceleradamente en mejorar la certeza en ciertas áreas. Por ejemplo, una de las más que se escucha es en la lectura de radiografías, MRI, CT scan y este tipo de cosas. Y es bien interesante porque se estima que el nivel de precisión, ¿verdad?, de la lectura de estos estudios, cuando lo hacen humanos, está cerca de entre un 80 a un 85%. Y entonces, cuando se han hecho pruebas con inteligencia artificial, esos porcientos pues, pueden aumentar hasta un 90, wow, 95% de nivel de certeza. De certeza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí al final del día se ha podido concluir es que cuando los combinan los dos, el humano y la inteligencia artificial, pues te puede subir hasta un 96, 97%. Eso es extraordinario. Pues entonces eso es un nivel extraordinario. Así que todavía me parece que vamos a seguir viendo esa combinación de ambos elementos entre la parte humana y la inteligencia artificial. Algo que he escuchado con algo de frecuencia es que la inteligencia y temor, ¿verdad? A veces en las personas, los profesionales de la salud y en otras industrias, el temor de que me va a reemplazar la inteligencia artificial. Voy a perder el trabajo por la inteligencia artificial. Y yo creo que todavía no estamos en ese punto, me parece, y lo que he podido ver, ¿verdad?, expertos hablando sobre este tema, es que cada vez más se va a necesitar personas dispuestas a trabajar con inteligencia artificial. Claro. Que el que realmente empiece a estudiar el tema y empiece a entenderlo y empiece a aplicarlo en sus roles diarios en beneficio de una eficiencia operacional, va a tener mayores probabilidades y va a ser quien reemplaza a las personas pues que no necesariamente están muy orientadas a esta parte de la tecnología. Y eso me parece bien. Esto de la inteligencia artificial vino a cambiar todo, ¿verdad? Me parece bien, bien interesante. ¿Y qué representa esto, la integración de estas tecnologías en la práctica diaria? Pues mira, yo creo que para las nuevas generaciones de los médicos, comenzar una práctica con toda esta tecnología integrada debe ser fabuloso y debe ser algo bien, bien atractivo. Para las prácticas actuales, para los médicos actuales, al igual que pasa con todo lo que tiene cierto nivel de incertidumbre o las cosas nuevas, ¿verdad?, que vemos,
Pasó cuando hubo que entrar a los files digitales, pasó cuando hubo que aplicar obviamente, la ley IPA claro, en las oficinas. O sea, todo hubo quizás un poco un choque en algunos va a haber sectores, un quizás choque un poco inicial, de resistencia, un choque pero poco a poco inicial, se fue haciendo la transición. pero se va a ir haciendo una transición hacia eso. O sea que lo primero es que va a haber ese efecto de tengo que conocer sobre el tema, tengo que ver cómo lo puedo aplicar, pero definitivamente representa unas herramientas adicionales, no solamente en diagnóstico y tratamiento, sino también en la operación de la oficina médica, tanto sí, la parte administrativa. En la parte administrativa, en la parte de facturación, en la parte de manejo de récords, en la parte de manejo de información. Lo que es inteligencia artificial, la gran capacidad que provee de analizar una cantidad gigantesca de información es increíble. O sea, es totalmente increíble. Así que al paso del tiempo sabemos que esto va a repercutir en un montón de asuntos positivos para el paciente. ¿Será esto la alternativa o la solución al agotamiento de los médicos? Hablábamos aquí, ustedes llevaron este estudio, hay unas prácticas, ¿verdad?, de médicos que esté bien dicho, tienen más de 60 años, sobre todo en las especializaciones, los asiste, ¿verdad? Tiene ese efecto positivo en quizás quitarle un poco de trabajo, por ejemplo, en el asunto de la parte administrativa. Sí. Mira, se ha hablado del tema de inteligencia artificial como un mecanismo de integrar en la práctica. En la práctica del médico, pero también en las instituciones hospitalarias y todo esto. Ahora bien, si vemos las estadísticas o los estimados que hacen sobre este tema, es que con inteligencia artificial y con unos programas particulares se pudiese aliviar entre 1 hora, hora y media de trabajo diario de algunos de estos profesionales de la salud. Ahora bien, todo va a depender de cómo se utilice ese tiempo adicional, porque estamos hablando de agotamiento, pero si yo voy a liberar 1 hora, hora y media adicional del trabajo de esos profesionales de la salud y lo que van a hacer es ver más pacientes, claro, pues no necesariamente nos va a resolver el asunto del agotamiento, pero sí nos va a dar más tiempo para atender más pacientes, que sigue siendo una necesidad latente, pero no lo asociaría a solucionar como una solución bien específica para el asunto de agotamiento, porque muy probablemente lo que va a suceder es que ese tiempo libre se utilice para seguir atendiendo pacientes. Y sabemos que el Estado, a través del Departamento de Salud, entre otras entidades, están conscientes de la situación que tenemos y hay distintas propuestas, ¿verdad?, en términos de política pública que están sobre la marcha sobre esto. Hay muchas cosas corriendo ahora mismo relacionadas a inteligencia artificial y para buscar soluciones a todos estos temas. ¿Y qué 3 consejos usted le daría a un médico para que minimice ese riesgo de tener una reclamación de impericia médica? Pues mira, yo creo que lo primero es que debe tener un buen programa de manejo de riesgos. Debe tener su programa de seguro, ¿verdad?, al día, especialmente con la protección adecuada para defender en caso de que lleguen estas reclamaciones. Tener una comunicación abierta con sus pacientes y dedicar el tiempo a explicar el consentimiento informado, particularmente los asuntos relacionados a cuáles son los tratamientos disponibles, los riesgos de cada uno de ellos, los beneficios de cada uno de ellos, y tener esa conversación para crear esas expectativas reales y que haya esa confianza entre ambas partes. Yo voy a decir una cosa, la mayoría de los médicos que yo he visitado en toda mi vida, yo me he sentido la confianza de discutir los tratamientos que me puedan recomendar. Recientemente me hice una colonoscopía. Si usted tiene más de 40 años,
Ojo, se la tiene que hacer. Sí. Y yo quería hacerme la colonoscopia y la endoscopia a la misma vez. A la misma vez. Y no, porque uno siempre usa el ejemplo, el vecino, la vecina, no, porque no. Me dice, no, eso no es recomendable. En tu caso, eso no es recomendable por esto, por esto y por esto, y hay que hacerlo aparte. Pues uno tiene que escuchar lo que el médico le dice, ¿no? Correcto. Y después, pues él es el que sabe. Sí. Así que vamos a hacerlo aparte, porque esa es la recomendación médica, pero fíjese que hubo ese intercambio de impresiones, de opiniones, de riesgos, de lo que yo tenía que hacer para prepararme para esos procesos, para que fueran exitosos, y antes, durante y después. Sí. ¿Verdad? Así que por lo menos en mi experiencia, yo puedo decir que se da ese diálogo, ¿verdad? Y que uno va consciente de lo que va a pasar en los procesos que uno tiene. Así que es importante que eso siga ocurriendo, ¿verdad? Y a los pacientes, ¿qué consejo usted le daría para evitar resultados no esperados en su tratamiento? Pues mira, yo les diría a los pacientes, siendo un paciente también, porque todos somos, ¿verdad? Pacientes en alguna capacidad. Pacientes en alguna capacidad. Que nos involucremos, ¿verdad?, lo más posible en nuestro tratamiento médico, en la comunicación con el médico, en ser transparentes con el médico, porque hablamos un poco de la responsabilidad compartida. Así que mi responsabilidad en este caso es ser transparente con el médico, hablarle claro sobre cuáles son mis padecimientos, los tratamientos que tengo, los medicamentos que tomo, que no le dé pacho, etcétera. que lo diga. Y mira, y tener la conversación clara sobre ese tratamiento que debe ser el adecuado para mí en la situación particular que se encuentra el paciente. Y que siga los consejos médicos, que tenga adherencia al terminar tratamiento. Los medicamentos. No se crea Superman. A veces son cosas... que terminar los medicamentos es bien importante. A veces importante. son cosas que a veces decimos, mira, pues envuelve bastante sentido común, tú sabes, en estos procesos, porque, por ejemplo, mira, tengo citas con un médico, pues tener la cortesía, por ejemplo, de llamar y cancelar si no puedo asistir para que ese espacio se pueda utilizar para otro. Uy, que pasa mucho. Pasa bastante, particularmente en citas de seguimiento. Ya me siento bien, pues yo tenía cita con el médico, pues déjame no ir. Pues eso es un espacio que se pierde, ¿verdad? De atender a otro paciente. Y pasa mucho, pero he escuchado que la gente se cree Superman y dice, no, ya yo me siento bien, no me termino el antibiótico. No me voy ojo con eso. No, yo no voy a ir a la cita porque ya yo pero estoy bien. Pero entonces después se complica, después vienen porque situaciones. Usted no tuvo adherencia al tratamiento. Y hasta que no se investiga todo, pues, mira, pero es que no se tomó, o sea, no se terminó el tratamiento. No terminaste la terapia, etcétera. Y hay mucho paciente, ¿verdad?, responsable por su salud que cumple, ¿verdad?, a cabalidad con este tipo de cosas. Así que mi recomendación va en esa dirección, de tener esa comunicación clara y no esperar a que el médico me pregunte las cosas. Mira, yo puedo proactivamente decirle, doctor, mire, usted no me preguntó por esto, pero yo creo que a lo mejor esto es importante para que usted lo tome en consideración. No hay ningún problema en envolverse en ese proceso para dar el mejor marco de referencia posible para que el médico pueda tomar una decisión adecuada. Aunque usted piensa que no tiene nada que ver, dígalo. Que sea él el que diga que no. Claro, el médico es el que determina. Puede ser que sea algo importante. Bueno, le agradecemos que esté con nosotros. Este tema ha sido bien, bien interesante para aclarar las dudas y tener la información, ¿verdad? Sí. Sobre lo que son las reclamaciones de impericia. Así que le agradecemos a Víctor Santiago, presidente de Peer Medical Defense, por estar con nosotros. Eso es correcto. Será hasta la próxima porque me quedaron muchas dudas sobre este tema que obviamente para mí como abogada es apasionante, pero usted tiene que estar bien orientado, ¿verdad? Sí. Sobre cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones también como paciente. Gracias por estar con nosotros. De nada, y estamos a las órdenes para seguir aclarando cualquier duda que puedan tener, ¿verdad?, los pacientes y los médicos en este importante tema que nos toca de una manera u otra a todos. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Seguro. Amigos, será hasta la próxima.